Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, muy buenas tardes. Este 21 de noviembre me acompaña el abogado Myron Gallardo, abogado de defensa criminal de Gallardo Law Firm. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy, importantísimo, por eso les puse ojo con esto. Hay procesos legales que te pueden complicar tu estatus migratorio en Estados Unidos y lamentablemente lo veo todos los días de gente que me escribe todos los días con este tema. Por ejemplo, esta misma semana me escribió alguien hablándome de su hermano que lleva 3 meses ya detenido aquí en la cárcel de inmigración de el condado porque con el parol vencido se fue a una supuesta fiesta o algo así y la policía hizo una redada en la fiesta, tenía el parol vencido y ahora está allí detenido y lo pueden deportar a Cuba, imagínense ustedes. Bueno, tenemos al abogado Myron Gallardo ya. Si quieren hacerle preguntas también, pueden escribirlas por aquí y yo se las voy a estar leyendo al final de su presentación. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Todo bien, Mario. Buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre un placer. Abogado, hay personas, por ejemplo, recién llegadas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que han y que tienen parol, algunas incluso que no tienen parol, que han estado cometiendo ilegalidades como manejar sin licencia, o como, por ejemplo, he visto también casos, lamentablemente, de robar. Sí, se meten en una tienda, se roban alguna cosa, pensando de que, bueno, lamentablemente en nuestro país, en Cuba, a robar le dicen luchar y en ocasiones hay personas que cometen esos mismos delitos aquí. Conozco el caso específicamente y estoy pensando claramente en un caso de una persona que en un restaurante de lujo, y esto lo sé, vamos, de primera mano, conozco el cuento de primera mano, en un restaurante de lujo era ayudante de cocina y se robaba los bisteces debajo de la camisa. La chef del restaurante lo agarró y lo botó. Entonces, y gracias a Dios no lo llamó la policía, si no estuviera un grave problema. Bueno, este tipo de cosas se ven constantemente. Tiene problemas, esto trae problemas para migración, ¿verdad, abogado? Sí, por supuesto, Mario. Y no solo trae problemas para las personas que van a aplicar un estatus migratorio en un futuro, sino también trae problemas para las personas que son residentes y no solo a los residentes le causa problemas a la hora de salir y volver a entrar al país, como lo he dicho en muchas ocasiones. Tú eres un aplicante para admisión a los Estados Unidos y tú puedes ser inadmisible a los Estados Unidos por crímenes cometidos, pero también te puede detener tu proceso de ciudadanía y ser inelegible para ser ciudadano de los Estados Unidos. Eso es bien importante. Hay un requisito en los puntos que tú debes cumplir para poder aplicar a la ciudadanía, que es buen carácter moral. No puedes tener ningún arresto, no puedes tener ningún crimen cometido en los últimos 5 años. Hay crímenes que te impiden de manera permanente poder aplicar a la ciudadanía. Quiere decir que nunca en la vida puedes ser ciudadano. So, vas a ser residente toda la vida. So, hay que tener muchísimo cuidado con todos los crímenes. Para las personas que aspiran a aplicar a un estatus migratorio, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un crimen, esto puede impedirte o la discrecionalidad de USCIS para darte una I-485 por un arresto criminal que tuviste, que se puede considerar como un crimen de torpeza moral. En el momento que aplicas, si USCIS determina, te puede poner en corte de inmigración para ponerte en un proceso, si no estabas en corte, en un proceso para deportarte, porque tú eres Tra- inelegible para... traduciendo, porque yo sé que hay personas que no entienden los términos. Es decir, básicamente el abogado está diciendo que si usted fue arrestado en los Estados Unidos, cuando usted quiera convertirse en residente permanente, obtener la green card, la residencia, la tarjeta de residencia permanente, no solo no le van a dar la green card, que lo pueden poner en un proceso de deportación incluso. Exacto. Entonces, es muy importante en estos procesos criminales, no es específicamente por el arresto, sino dónde va a mirar inmigración. Inmigración va a mirar cuál fue la disposición, el resultado de ese caso criminal. ¿Por Ok. qué? Tú puedes ser arrestado, pero tú no fuiste culpable. Hay muchos casos que la policía comete errores y la corte es quien subsana esos errores. Quiere decir, si tú no fuiste culpable, simplemente la corte criminal va a mirar qué fue lo que pasó y va a dar una disposición de ese caso. Que eso es lo que inmigración en su momento va a mirar, cuál fue la disposición del caso. Si el Estado no tomó acción en el caso,
quiere decir que usted no fue culpable, usted no tiene ningún problema. Si la disposición del caso fue un null prosecution, quiere decir igual que el gobierno no tomó ninguna acción, quiere decir que usted no tiene ningún problema con inmigración. Si la disposición de su caso usted dice que usted fue convicto, ahí tienes un problema con inmigración. Si la disposición de su caso dice que hay una cosa que existe en las leyes de Florida, que usted hace una probatoria y el juez te da withhold of adjudication. Quiere decir que la adjudicación de culpable fue retirada. Tú no fuiste adjudicado culpable. Pero en inmigración eso no existe. Inmigración se rige por las leyes federales. Cómo funciona es de la siguiente manera. Inmigración coge la disposición de tu caso criminal, coge las leyes federales y va a hacer una comparación. ¿Cuál es el equivalente federal en el crimen que tú cometiste? Y si esto se considera un crimen de torpeza moral, una felonía agravada. Cuando vamos a una felonía agravada, ya esto es algo bien complicado que te puede hacer inelegible para muchas cosas, te puede impedir muchas aplicaciones a la hora de aplicar a los beneficios migratorios. Te pongo un ejemplo muy sencillo, Mario. Una persona con una felonía agravada cae en detención de inmigración, es inelegible para una audiencia de fianza, es inelegible para asilo, es inelegible para aplicar a la I-485, tiene que presentar un waiver y ver un waiver bajo el 212, quiere decir un perdón bajo el 212. Si ese perdón se lo dan, ese perdón va acompañado de un familiar inmediato que va a sufrir grandes repercusiones si tú eres deportado. Tienes que demostrar esto en la corte. Y después que el waiver sea aprobado, entonces que tú puedes aplicar a las aplicaciones. Pero solo no puedes aplicar a las aplicaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, abogado, el caso de esta familia que me llamaron ayer para contarme, de este señor que tenía el parol vencido, va a un lugar, hicieron una redada policial por trata de blancas, según me contaron, y entonces él queda ahí dentro. Según los familiares, el hombre no fue hallado culpable de nada porque sencillamente estaba ahí de casualidad, según la familia. Pero el hombre sigue detenido aquí en Florida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con él? Bueno, él va a ser puesto, por supuesto. Como todo el mundo sabe, en este país existe algo que se llama due process. Tú tienes un derecho a defenderte en corte. Como dicen los abogados, como dicen en la escuela de leyes, tu momento en corte. Él va a tener su momento en corte para defenderse en un proceso de deportación y las alegaciones que trae el gobierno. Mi recomendación para ellos, si él en el caso criminal que le abrieron, el caso lo cerraron y no fue hallado culpable, no tiene nada que ver con eso, urgentemente filear una moción para que salga bajo fianza y continúe su proceso de inmigración fuera del centro de detención, ¿ok? Eso es lo que tiene que hacer. Simplemente hay que sacar de la corte el reporte policial, hay que sacar de la corte las certificaciones de las disposiciones finales del caso y todo eso en conjunto con otra serie de evidencia, preparar una moción para pedir una audiencia para fianza y simplemente sacarlo de la cárcel donde está en este momento, porque el caso está terminado. Si ellos dicen que es así, él es 100% elegible para salir bajo fianza y continuar su proceso migratorio fuera, en su casa. Si él tuvo un parol, simplemente esa corte se puede cerrar, aplicar la ley de ajuste cubano. Si ya aplicó, perfecto. Igual cerrar la corte y continuar esperando. Ok, tengo a Mickey Rich por aquí. Dice, una persona que tenga carta de deportación, que se está portando bien, ¿qué puede pasar en la corte? Tú tienes una carta de deportación. El hecho de que tú tengas un buen comportamiento, eso no te va a reabrir la corte, no te va a ayudar. Te puede ayudar en caso de que tú seas elegible para un tipo de aplicación y se pueda volver a reabrir esa corte. Entonces eso sí te puede ayudar porque, por ejemplo, hay aplicaciones que llevan los mismos waivers y en los waivers tú tienes que demostrar que tú tienes rehabilitación del crimen que tú cometiste. Y la rehabilitación es eso, tener los taxes bien fileados, que tú eres una persona que trabajas, cartas de recomendaciones de los empleadores, de tus familiares, de los amigos, que tú donas dinero a organizaciones sin fines de lucro, que tú haces horas voluntarias, ¿sabes? Como cuál es tu aporte a la comunidad. En esos casos sí te va a ayudar. Excelente. ¿Qué pasa con el que entró como preso político? Sonia, no entiendo cuál es la pregunta. El que entró Si como preso político fue preso político en Cuba. Eso no es un cargo criminal aquí en Estados Unidos. Exacto. Tú fuiste apresado en Cuba o Venezuela o Nicaragua o Corea del Norte como un prisionero político y
estuviste preso por tus ideas políticas. No quiere decir que tú no cometiste un crimen. Aquí en Estados Unidos. Entraste por CBP One, ¿qué te van a dar? Bueno, te van a hacer te van a dar una I-94 probablemente, a no ser que hayas cometido algún, si tú entraste y tienes una orden de deportación anterior, pues probablemente te den una I-220B, pero normalmente te dan una I-94 y con eso puedes aplicar si eres cubano, la ley de ajuste cubano, y si no, pues tienes el tiempo también de pedir asilo político en los Estados Unidos. Hay una cosa, Mario, algo muy importante que, bueno, que hoy mismo en la corte por la mañana lo vi y Ok. fue algo que rebatimos. Y bueno, para de alguna manera las personas entiendan la importancia de tener abogados en los procesos migratorios, procesos criminales. Es un caso de una muchacha que tiene un proceso, por un proceso criminal, la metieron en el proceso de migración y se encuentra dentro de una cárcel migratoria en estos momentos. El proceso comenzó, había ido a cortes varias veces, habían hecho los pleadings, pero en el NTA es el documento que le dan que tiene las casillas marcadas, hay cargos de deportación. Eso es muy, pero muy, muy importante porque esos cargos de deportación definen todo el proceso migratorio. Y en el caso de ella lo definían completamente. El gobierno estaba alegando en esos cargos de deportación que ella había cometido una felonía agravada. Ya como dije, ha habido varias veces a corte, ya los pleadings se habían tomado, quiere decir que ella misma había aceptado los cargos de deportación sin saber. Yo reviso el caso, cuando reviso el caso me doy cuenta que no es una felonía agravada, que no tiene nada que ver, porque el gran problema de todo es que cuando tienes una felonía agravada estás sujeto a una detención mandatoria, no pueden liberarte de la cárcel de inmigración, a no ser que ICE lo decida, quiere decir que no puedes pedir un bond. Y bueno, hoy sacamos Una eso en la fianza. corte, exactamente, no te pueden dar una fianza. Hoy sacamos eso en la corte, la jueza me dijo, no, pero los pleadings ya fueron tomados. Ok, nosotros queremos amendar los pleadings porque esto es un error completamente. Ella no estaba en ninguna posición de aceptar esos cargos, primeramente porque ella no entiende ni lo que está diciendo ese cargo de inmigración, que ella misma aceptó sin saberlo y sin saberlo se estaba sometiendo a una detención mandatoria. Entonces, bueno, la jueza estuvo de acuerdo con nosotros, exactamente no es una felonía agravada y el DHS va a revisarlo porque ellos siempre se oponen, pero la realidad es que no lo es. Y en Claro. estos momentos le está dando la opción a salir y esperar el proceso fuera. Tengo un sobrino que por razones de salud críticas de su mamá regresó a Cuba. Oni, he estado cansado de decir lo mismo en esto y lo he dicho muchas veces. Señores, la gente a veces no sabe el privilegio que tiene hasta que no lo pierde. Tienen la gran oportunidad de venir a Estados Unidos y regresan a Cuba porque este se enfermó, porque el otro se enfermó, sin juzgar a nadie. Ser, tú no vas a resolver el problema de salud a la persona en Cuba. Y de verdad, se los digo de todo corazón. Piensen bien las cosas cuando las hacen. Por ejemplo, él se fue sin residencia. ¿Pudiera entrar con parol? Bueno, puede aplicar, pero nada, van a ver atrás cómo fue que entró la primera vez, cuáles son las razones por las que se fueron. Hay muchas cosas que cuestionar. Bueno, un amigo mío entró por la CBP-1, le dieron parol por 2 años y corte para dentro de 4 años. Quisiera saber si al año y un día se puede aplicar la residencia. Si es cubano, sí. Si es Sí puede cubano, aplicar. sí. Yo les recomiendo, como a todas las personas, si tienen ya una fecha de corte, entraron por CBP-1, cierren la corte, porque ¿qué va a pasar? Le va a pasar a muchas personas, y lo estamos diciendo hoy, lo vamos a ver más adelante. Hay muchas personas que van a aplicar, se van a hacer residentes y después se les va a olvidar cerrar la corte y van a cometer el error de salir con una corte de inmigración abierta. Exacto. Tengo a Erasmo que pregunta de enero y febrero si están saliendo casos. Sí están saliendo casos, no solo de enero y febrero. Hoy me acaba de llegar una persona súper amable. Dice, el primero en saber que me llegó el paro eres tú. Era de abril y le acaba de llegar hoy. Entonces, venezolana, estoy en Reynosa. Un abrazo para ti. Bueno, por acá dice, quiero saber si alguien que lo coge el barco madre, lo deportan para Cuba y viaja a México a aplicar al CBP-1, si tiene problemas para presentarse por el CBP-1. No debe tener problema, Mario, porque esas personas que los cogieron en el mar nunca los procesaron, simplemente los viraron para atrás. No va a haber ni siquiera un récord ahí. Después que recibes los papeles de residencia, ¿cuándo es que puedes acudir a la reunificación familiar de hijos y esposa? Automáticamente que tú seas residente, tú puedes acudir a la reunificación familiar. Recuerda de que vas a necesitar un affidavit un affidavit demostrando que tú tienes una solvencia económica. Si no lo tienes, una persona puede unirse junto contigo para crear ese affidavit, pero automáticamente lo puedes hacer.
Hola Mario, buenos días. Mi hermano estuvo en frontera, no le aprobaron el miedo creíble, le acaba de llegar el parol, está en México, él podrá pasar sin problema. Ojo con esto, importante. Si te llega el parol humanitario, y esto estoy cansado de decirlo, si te llega el parol humanitario, no puedes ir a la frontera a pasar por la frontera. Parol humanitario es para que te montes en un avión y vengas en avión a los Estados Unidos. Ahora, la segunda pregunta, abogado, adelante. Bueno, él no pasó el miedo creíble, quiere decir que él lo deportaron para atrás, me imagino, está en México con una orden de deportación. Cuando vaya a intentar entrar por el parol humanitario aquí en Miami, si ven la orden de deportación, lo deben virar para atrás. Ahora, lo que no sabemos es si tiene la orden de deportación, porque también hemos visto casos de personas a las que viran para atrás sin orden de deportación. Entonces, Exacto. no sabemos qué tipo de papeles tenga. La recomendación MINE es que llamen a los abogados. Ahí está el número de los abogados. Llámalos, que te revisen el caso, que puedan ver si realmente tiene una orden de deportación o no. Todo eso se puede averiguar. Me llegó la cita, podré viajar a la frontera en avión. Sí, si estás del centro y el norte de México. Si estás en el sur, no te van a dejar. Ok, puedo solicitar la visa de turismo a los Estados Unidos siempre y cuando no sea en La Habana, porque en La Habana no están dando visas de turismo, tiene que ser en otro consulado. Ok, los grupos cubanos que estaban en México entraron por parol humanitario por Houston, Texas, y los mandaron para un centro de detención para miedo creíble. ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo he visto varios casos en Houston, Texas, y está ocurriendo esto. Bueno, Mario, en realidad CDP-1 se creó para, de alguna manera, no lo están haciendo como es, pero en realidad como debería funcionar es así. Tú entras y tienes que pasar un miedo creíble. Si pasas el miedo creíble, entonces yo te dejo entrar. Pero estos son de parol humanitario. O sea, varios de parol O para humanitario, humanitario, sí, de parol humanitario que estaban en México, me ha sucedido. Han llegado a Houston y en Houston los han detenido. para un miedo creíble. Bueno, me imagino que los oficiales determinaron en ese momento que no había una razón humanitaria para dejarlo entrar por un paro humanitario, solo están dando la oportunidad de presentar como un miedo creíble o un asilo aquí en los Estados Unidos. Tengo una sobrina que entró por el puente, está en un centro de detención. ¿Cuántos días puede estar ahí? Bueno, entró por el puente, está en un centro de detención. Primeramente hay que ver bajo qué sección está detenida. Si ella está detenida bajo un expedited removal, un 235, hizo un miedo creíble, está sujeta a detención mandatoria. Tiene que hacer todo el proceso en detención. Porque, bueno, y lo importante también con las personas, si entraste, porque entraste, no tenías cita de CP1, entraste y te van a meter en este proceso de miedo creíble y demás, tienes que buscarte un abogado, porque tienes que prepararte. De lo contrario, vas a pasar el miedo creíble, vas a pasar ante un juez, y si no pruebas el miedo creíble, porque a muchos ni siquiera entienden lo que están haciendo, te van a deportar para tu país. Entonces, si el CBP-1 son 2 años de parol, porque algunas personas le dan fecha de corte, no son 2 años de parol, hay gente que le dan 3 años, conozco gente que le han dado 3 meses, personas que le han dado un mes. ¿Por qué te dan fecha de corte al mes? Bueno, normalmente lo que están haciendo es que lo están liberando con un parol simplemente porque no tienen espacio en centros de detención y automáticamente te van a poner en un proceso de corte. ¿Por qué? Porque el CBP-1 fue creado para tú pedir asilo. Tú estás pidiendo refugio, asilo en los Estados Unidos. La corte es quien se va a encargar del proceso de asilo tuyo. ¿Un ciudadano jamaicano tiene algún problema para entrar por CBP-1? No. No. El CBP-1 es para todos. Para que tengan idea, hay ciudadanos rusos, ucranianos, tayikos, iraníes entrando por CBP-1. No es para los cubanos, no es para los venezolanos, es para todos. Ok. Me llegó la cita. ¿Puedo irme en avión para la frontera? Sí. Te puedes ir en avión si estás en el centro o norte de México. Si estás en el sur, no te van a dejar volar. Ok, vamos a ver. Si alguien entra a México de manera ilegal y ya tiene papeles de migración, le pusieron parol estando en Tapachula, ¿te afecta en algo? No. Teóricamente no deberían aprobarte el parol, es lo que dijo el gobierno de Biden al inicio. La realidad es que hemos visto que no funciona así. Mario, entré con I-220A, tengo corte en el 2025, entré el 7 de diciembre, ¿puedo pedir mi residencia ahora? Mario, como he dicho, tú puedes pedir la residencia. Tienes dos cosas en contra. Tienes la corte y USCIS no tiene jurisdicción. Y la segunda es que tienes I-220A. Normalmente bajo la ley no aplicas a la ley de ajuste cubano.
Bueno, muchísimas gracias, abogado, por todo esto. A las 5 de la tarde vamos a estar hablando también con los abogados de Gallardo Law Firm. Tenemos un caso muy fuerte que compartir con ustedes a las 5 de la tarde, así que no pierdan la oportunidad de sintonizar y además de seguir haciendo sus preguntas. Muchísimas gracias, abogado. Gracias, Mario. Que tengas buen día. Que tengas buena tarde. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, like y comparte. Dale, conéctate y comparte.